Fuerte Banorte. Selección mexicana. La selección mexicana reúne rivales para prepararse rumbo a la Copa del Mundo 2026. Actividad sin parar mensualmente hasta el mes de junio. ¿Qué hay con los lesionados de la selección mexicana? Alarmas en el Tri. Amigos de Deporte Fuerte Banorte, un placer como siempre estar con ustedes y con Sara Setúne, a quien saludo. Sara, ¿cómo te va? De año viejo, casi nuevo. ¿Cómo estás? Muy bien, Francisco, feliz de estar con ustedes. Qué mejor forma de despedir este 2025 que en Deporte Fuerte Banorte, para ya ponernos más las pilas todavía de cara a lo que viene en el 2026. Sí, que va a ser muy intenso, muy emocionante y con mucha actividad. Particularmente para la selección mexicana, por supuesto. Lo mismo estarán haciendo Canadá y Estados Unidos, los otros países anfitriones, que a falta de eliminatoria, pues van pescando los partidos amistosos que puedan para prepararse de cara al gran certamen. Y tenemos un calendario que me parece interesante, Sara. No todos son en fecha FIFA, porque la verdad es que hay muy pocas fechas FIFA de aquí a que inicie la Copa del Mundo, pero la Federación Mexicana de Fútbol se ha dado a la tarea de coleccionar estos adversarios que iremos charlando gradualmente en este episodio, de quiénes son y qué pueden representar, pero francamente los veo bien, me suenan bien los rivales. ¿A ti qué tal? A mí también, la verdad es que la labor por parte de la federación desde que llegó, digamos, Javier Aguirre, en cuanto a la preparación y en cuanto a cumplir esos deseos de tener concentraciones un poco más largas, creo que han cumplido, han encontrado rivales de prácticamente todas las confederaciones, ¿no? Y cuando no se encontró selección, bueno, se fue a Argentina y a Brasil, que siempre es de experiencia, más allá que hayan sido equipos. También va a sumar al carácter, ¿no? Que sabemos que en esos duelos de preparación de visita, lo que quiere mucho Javier Aguirre es, pues, evaluar el carácter de varios jugadores que si él lo tuvo, pues él desea que la mayoría de los elementos de su equipo lo tengan. Entonces creo que sobre todo en ese inicio de gira, digamos, o de preparación en el 2026, 22 de enero contra Panamá en Panamá y 25 de enero contra Bolivia en Bolivia, sí representan cierta complicación futbolística, pero el tema de visitar creo que se va a ir por el tema, pues sí, de demostrar carácter por parte de los jugadores que convoque Javier Aguirre. Ciertamente, y este camino empieza precisamente el 22 de enero contra Panamá. Una selección que está calificada para la Copa del Mundo después de una eliminatoria más difícil de lo que ellos mismos pensaban. Termina eliminando a Guatemala, que dirige Luis Fernando Tena, pese a lo cual se mantiene en el cargo. Recibió una oferta para mantenerse 4 años más al frente de la selección de Guatemala por una simple razón, o por dos. La primera, lo hizo bien. Guatemala avanzó muchos lugares en la clasificación de FIFA, tuvo 2 muy buenas Copas Oro y llegó con posibilidades hasta el penúltimo partido de su eliminatoria, que lo enfrentó justamente a Panamá en Ciudad de Guatemala y perdió el partido por un estrecho margen y con muchas emociones de por medio. Y Panamá, a mí me parece, Sara, que es el gran ejemplo de lo que hay que hacer. Siempre hemos visto al fútbol centroamericano con recelo, como que son muy humildes, no tienen infraestructura, no tienen presupuesto. Sí, pero hay países que están teniendo la mente muy clara en lo que quieren. Y es el caso de Panamá, que tiene ya una gestión de su director técnico, pues de 1.5 ciclos mundialistas, déjame decirlo así. Prácticamente llegó para tratar de calificar al equipo al Mundial de Qatar, no lo consiguió, sin embargo continuó, lo ha calificado al 2026 y eso se llama continuidad, la misma que quiere la selección de Guatemala. Es un equipo muy poderoso físicamente, que también es hábil en la técnica y que va a meter en problemas a la selección mexicana, que me parece que además de eso se trata. Sí, sabemos que Panamá o cualquier equipo en Centroamérica nunca le va a jugar un amistoso a México, ¿no? Así sea de preparación para los dos, lo va a llevar a tope los jugadores que sean convocados. Y sí creo que la continuidad creo que es la palabra clave en varios países de Centroamérica que antes no existía, ¿no? Que hacías una mal Copa Oro, adiós, no calificabas al Mundial, adiós. Y creo que Panamá lo ha entendido muy bien, porque es una realidad que en la Copa Oro sí quedó a deber, ¿no? Se van pronto eliminados y creo que eso para muchos hacía tambalear el proyecto, pero creo que lo mantuvieron firme, y aunque algunos tropezones tuvieron en la eliminatoria
que no fue fácil para ningún equipo, lograron volver a un mundial después de que habían asistido a Rusia 2018. Así que creo que sí es un equipo que está buscando también prepararse y que nunca iba a dejar de lado a pues un amistoso frente a un rival como México, que además era local. Entonces creo que sí, la complejidad de este rival será visitarlo y medirte en la zona. Los dos equipos sin ser fecha FIFA, bueno, tendrán ausencias importantes y creo que se puede rescatar mucho de ese partido del 22 de enero. Hashtag Deporte Fuerte Banorte. ¿Y qué te parece 3 días más tarde contra Bolivia? Un país que va a jugar repesca contra Surinam, tratando de conseguir un boleto para Copa del Mundo. Me parece que es favorito el equipo boliviano para llegar una vez más a un mundial y que pues también lo va a tomar con toda seriedad porque es de las pocas selecciones que tendrá antes de esos partidos decisivos en marzo para convertirse en mundialista o para quedar apartado de la competencia. Es una realidad que tuvo una buena eliminatoria y todos sabemos, ¿no?, que Bolivia basa mucho de su éxito en su localía. O sea, tener que ir a jugar a esa altura ahogó absolutamente todos los rivales, pero ahora el reto de Bolivia es justamente sin poder jugar en tu altura, poder vencer primero a Surinam y después poder lograr tu boleto. Pero creo que también enfrentar a un rival como México le viene bien a ellos y le viene bien al conjunto nacional. Es cierto que la mayoría de sus rivales en este último año han sido de Conmebol, ¿no? Paraguay, Uruguay, Ecuador, Colombia. Pero creo que Bolivia, y cada uno a su estilo, le ofrece diferentes pruebas al equipo nacional. Uno, insisto, en el tema de ser visita y tener que jugar contra una selección boliviana que estará muy motivada, sobre todo por los convocados que normalmente no estén, de ganarse un lugar para jugar ese playoff, que creo que eso lo hace doblemente peligroso, y que México entonces entienda pues cómo es jugar ya prácticamente un partido de mundial, porque así lo va a jugar Bolivia. Y después de ese partido, un mes después exactamente, el 25 de febrero, se abren las puertas del Corregidora de Querétaro para ver un México-Islandia. El equipo islandés, que de repente ha sido la parte pintoresca en alguna Eurocopa, en alguna eliminatoria para Copa del Mundo, inclusive, que tiene un fútbol más físico, jugadores muy altos. Creo que no se parece bien a ninguno de los dos rivales hasta ahora que va a tener la selección mexicana en la Copa del Mundo, pero falta por definir un tercero que ya sabemos es europeo y que por ahí puede ser Dinamarca, con el que podría tener ciertas similitudes, por lo menos geográficas. Pero me parece que también es un estilo distinto y que Islandia, igualmente, creo que es menos duro como rival que Panamá y Bolivia por el hecho de ser en casa el partido y no estar calificado al Mundial ni tener posibilidades de ir a través de una repesca, pero es un estilo distinto que a mí me parece atractivo. Sí, pruebas acá me parece más el tema del juego aéreo, ¿no?, de la fortaleza física, y el jugar en casa y en una plaza como Querétaro me parece positivo. Has ido a otras plazas alrededor de la República y creo que pues para empezar a contagiar todo ese ambiente mundialista, si bien Querétaro sabemos no va a ser sede, pero enganchar a la gente, que la gente sienta su selección como suya, creo que es positivo que vaya a estas plazas y creo que en Querétaro es una buena oportunidad ante un rival fuerte. Es cierto que siempre pedimos prepararte con muy buenos rivales y ya lo estaremos comentando, los siguientes dos que sí son de primer nivel, pero creo que también este tipo de rivales, no estoy diciendo sencillos, pero que te puedan ayudar a un buen resultado, también te ayudan a ganar en confianza, y creo que ese duelo frente a Islandia se podría dar para los que convoque Javier Aguirre, para el mismo cuerpo técnico, para ahora sí en marzo entrarle ya a la pues prueba más dura que puedes tener previo al Mundial y por supuesto ya la Copa del Mundo. Pero creo que sí, Islandia te ofrece cierta resistencia, pero también creo que es capaz México de ganarle y de ganar confianza para lo que venga. En la Corregidora me acordé de lo que pasó en el 85, cuando se inauguró el estadio de la Corregidora, justamente un partido México-Polonia. México mete 5 goles. Tomás Boy estrena el estadio con un golazo de tiro libre que entró al ángulo. Y también me parece que fue en un mes de febrero. Y después de rechupete, ¿qué rival sigue, Sana? Hashtag Podcast. Ahí sí ya nos ponemos los manteles largos, ¿no? Portugal, para la reinauguración del Estadio Banorte. Necesitabas una selección
top mundial. Para mí, candidata top 3, de una vez lo puedo ir diciendo en el mundial. Y el plus que representa a Cristiano Ronaldo, ¿no? Que por primera vez venga a nuestro país, que una figura como él, pueda estar en un estadio que guarda tanta historia como es el Estadio Banorte. Me parece que es más allá, sí, de la preparación, que también se buscará que sea un buen resultado. El marco será perfecto para reabrir la casa de la selección nacional de cara a la Copa del Mundo. Totalmente. Y después de eso, 3 días después, la selección de Bélgica. Bélgica, que ha sido rival de México, casualmente, en los 2 mundiales en casa, tanto en el 70 como en el 86. Ahora seguramente que no se cruzarán los caminos, pero sí se van a encontrar en un partido amistoso. Otra selección europea calificada para la Copa del Mundo y que seguramente, Sara, amigos, es de las que hicieron fila para venir a jugar al Estadio Banorte, porque cuando un país es de una Copa del Mundo, todo mundo quiere acercarse para sentir todo, logística, temperatura, ambiente, todo lo que tienen que ver con todo detalle antes de venir a jugar una Copa del Mundo. Pasó en el 70, pasó en el 86, está pasando ahora, más allá de que la mayoría de los partidos son en Estados Unidos y también una parte similar a la de México se van a celebrar en Canadá. Pero Bélgica me parece indudablemente un rival más que digno, un rival duro. Sí, creo que ya no es esa generación dorada de Bélgica, ¿no? Que nos hizo soñar, o que sobre todo a muchos en Bélgica los hizo soñar con un muy buen resultado. Creo que al final en Rusia lo consigue. Ya no están en su mejor momento varios de esos jugadores. Kevin De Bruyne seguramente, ya que supere esa lesión que tuvo, podrá estar, pero sí creo que futbolísticamente hablando te habla de un equipo que es muy dinámico, que amplía muy bien el campo, que tiene velocidad por las bandas, que tiene muy buen juego en el medio campo, que tiene un arquerazo, por supuesto, también. Pero me parece que sí es un rival también de gran jerarquía y que ayudará a México, esperemos, a afinar detalles, porque ya comentábamos en otros episodios, Francisco, que esos 2 partidos para mí son fundamentales para ya prácticamente cerrar el equipo de la base de jugadores de la liga que tendrás en el campamento de 5 semanas y media ya para la recta final de tu preparación. Correcto. Bélgica, para recordar a nuestros amigos, fue cabeza de serie en el grupo G, que comparte con Egipto, el Egipto de Mohamed Salah, con Irán y con la selección de Nueva Zelanda. Después vendrá ya el partido preparatorio final, poco antes del inicio de la Copa del Mundo en junio, y se estima que tendremos un gran rival. Vamos a ver, se ha hablado de Argentina, se ha hablado de Francia, pues veremos de quién, y aquí tendremos oportunidad en su momento de hablar de esta disyuntiva. ¿Es mejor un rival muy duro antes de empezar la Copa del Mundo? ¿O hay que esperar un rival que te permita aflojar un poco los nervios y que no te exija demasiado? ¿Tú qué piensas? Yo me iría un poquito más por lo segundo y sobre todo, ¿sabes qué? Por un africano, porque creo que no se ha enfrentado a tantos africanos y tu debut es contra Sudáfrica, ¿no? Si estamos hablando Panamá, Bolivia, Islandia, Portugal, Bélgica, creo que ese cierre sí tendría que ser buscando algún rival africano que esté en el Mundial, por supuesto, porque también lo estarán buscando. Por ahí Estados Unidos va a enfrentar a Senegal. Creo que México podría enfrentar a Senegal. Sería una buena opción porque Estados Unidos cierra con Senegal y con Alemania. México creo que podría aprovechar a Senegal, ¿no? Pensando en Sudáfrica, que creo que sí es un rival fuerte, pero con el que podrías obtener un buen resultado. Por ahí escuchábamos a Duilio Davino, ¿no? Al director de selecciones nacionales, que hablaba de que sí era uno seguro, pero que incluso lo podrían aumentar hasta 3, depende de qué equipos pudieran tener cercanos en esa fase final. Pero uno sí seguro, y yo creo que sí tendría que ser africano, Francisco, porque no te has enfrentado a esos rivales o a esa confederación pensando en la inauguración. Totalmente de acuerdo. Hay que recordar, Sara, y es otro tema que quería charlar contigo, el tiempo de concentración que tendrán las selecciones antes de la Copa del Mundo. México, ya sabemos, a principios de mayo, después de 8 días de vacaciones, los jugadores de la Liga MX estarán concentrados con Javier Aguirre. Van a faltar los europeos, pero revisando las fechas de casi todas las ligas del mundo, los demás equipos van a tener una semana, si acaso, para concentrarse y preparar la Copa del Mundo. Digamos que ese problema del que ya hablamos en el capítulo anterior.
Hashtag Experiencia Banorte. Sin embargo, hay otro asunto que ha aparecido constantemente con la selección mexicana y también con otras, pero ocupándonos de la nuestra. Las lesiones, Sara. Lesiones algunas de larga duración. Sí, ya sabemos el caso de Huescas, ¿no? Que por el tema del ligamento cruzado de la rodilla, pues estará fuera del Mundial. Se va recuperando de esa misma lesión Chávez, ¿no? Luis Chávez, que parece que sí va a llegar a tiempo. El tema es el ritmo futbolístico y con tanto talento, que creo que en el medio campo es donde más talento hay en la selección nacional, no sé si le alcance a Chávez para recuperar ese nivel o ese lugar que tenía con el Vasco. Lo del Chino Huerta sí llegaría, pero no sabemos tampoco en qué condiciones, el ritmo que pueda tener con su equipo y si también Javier Aguirre lo esté considerando todavía. Y la que más ha preocupado últimamente es la de Santi Jiménez, ¿no? Porque se operó del tobillo después de una lesión que no lo dejó en paz con el Milan. Desde el 28 de octubre no había tenido actividad por esas molestias. Decide el club, junto con el cuerpo médico de la Federación y de la selección mexicana, que se opere. Y el tema es ese. No es que vaya a estar fuera 6 meses, va a estar un poquito menos de tiempo fuera, pero el ritmo, la competencia, eso es lo que pone un poco en predicamento la presencia o no de Jiménez, y ojalá y pueda estar, ¿no? Porque todos sabemos la historia que se dio para el 2022 de meter muchos goles en pocos minutos, entonces no fue al Mundial. Y ojalá, parecía que era su Mundial y por una lesión sería terrible que no pudiera estar Santi Jiménez. Es una amenaza que el futbolista siempre tiene encima. Recordamos en 1970 Alberto Nofre, el gran motor del equipo mexicano, en la penúltima práctica, en el penúltimo entrenamiento de la selección mexicana, se fractura tibia y peroné y queda fuera de la Copa del Mundo. Recuerdo que Alberto Nofre salió llorando del terreno, estaban entrenando con tenis sobre cancha mojada. Raúl Cárdenas algún día me comentó, el técnico de la selección mexicana, que él se había llevado el silbato a la boca para dar por terminado el entrenamiento cuando dijo, bueno, una jugada más, y en esa jugada viene el resbalón de Alberto Nofre, el choque con Alejandres y la fractura de tibia y peroné. Alberto Nofre fue operado ese mismo día. Faltaban 3 días para la inauguración, que fue México-Unión Soviética en el hoy Estadio Banorte. Y únicamente pudo salir del hospital para irse a ver ese partido. Imagínate, Sara, con qué amargura, y después irse a Guadalajara para ver el resto del Mundial. A mí me lo dicen, y yo tuve oportunidad de platicar un par de veces más, años más tarde, con Alberto Nofre, que nunca se recuperó emocionalmente de haberse perdido el Mundial, y además de que nunca volvió a tener el gran nivel que tenían en el medio campo de las Chivas y también del equipo mexicano. Y algunos otros, que también recordarás tú, como Claudio Suárez, que también se lastima solo en una práctica de la selección nacional. Hace todo lo posible a petición de Javier Aguirre de estar listo para la Copa del Mundo, me parece que era la de Sudáfrica, dime si me equivoco. Y a la larga, aunque está recuperado, Javier Aguirre piensa que no está al 100% y lo deja fuera de la convocatoria, estableciendo una distancia que creo que hasta la fecha no han zanjado el propio emperador y Javier Aguirre. Es que es terrible, pero cada día más vigente la posibilidad de una lesión por la carga física de los futbolistas. Me parece que fue para Corea-Japón. Tiene razón. En 2002, sí, de hecho es pisando un balón, ¿no? Cuando se lesiona Claudio. Y sí, nunca limaron las perezas, por así decirlo. Y más reciente la de Luis Montes, ¿no? Para 2014, para Brasil, en un amistoso contra Ecuador. Él es el que comete la falta a Segundo Castillo y se fractura la tibia también. Y Luis Montes estaba en su mejor momento con Miguel Herrera como entrenador y tampoco va al Mundial. Y ahí fue 2-1 porque el Gullit Peña tampoco pudo superar la lesión de su amigo y también lo perdimos mucho tiempo, ¿no? Pero creo que sí, esas lesiones, sobre todo, yo recuerdo, ¿no? Ya consciente un poco más y haberlas vivido, la de Claudio, la de Chapito Montes, perdón, y sí, la de Onofre, que la conozco por la historia, pero sí, siempre esas lesiones que bien comentas no son propias de la selección mexicana, sino de varias selecciones. Ojalá y que a la lista que ya dimos de lesionados o que en duda por no estar al 100%, pues no se sume ninguna más, ni para México ni para de grandes estrellas, ¿no? Para otras selecciones. Sí, para nadie. ¿Qué te parece si ponemos ese deseo de año nuevo para el 2026?
que no haya lesionados, que demos un mundial lo más completo posible, que nadie sufra estas desgracias antes de un evento tan importante y que sea una gran Copa del Mundo. Sara, estamos a nada de arrancar, ya estamos en el año prácticamente de la Copa del Mundo. Francamente a mí se me ha ido volando, no sé a ti. Sí, yo creo que la actividad que tuvimos todo este 2025 en cuanto a selecciones, específicamente de México, con la Nations League, con la Copa Oro, después amistosos, el sorteo, o sea, todo era ir cumpliendo fechas, cumpliendo ciertas fechas, y eso hace que se vaya más rápido el tiempo, ¿no? Pero sí, yo prometo que una de mis uvas será vivir un muy buen mundial, que sea muy bueno para la selección mexicana, para que todos, por supuesto, en el país lo podamos disfrutar y que sea, pues, todo y más de lo que esperamos en cuanto a la selección nacional con su actividad y con su actuación histórica. Ojalá que así sea para todos. Es la sexta, Sara, la sexta uva. La sexta, ok. La sexta. La apuntaré. Sara, feliz año nuevo, que sea un gran 2026 y un placer haber trabajado contigo y seguirlo haciendo en Deporte Fuerte Banorte y en otros espacios, por supuesto. Igualmente, Francisco, en verdad creo que ha sido un gran año para todos. Estar en este espacio, ¿no?, de Deporte Fuerte Banorte, de hablar de las diferentes selecciones nacionales, ha sido muy gratificante a lo largo del año. Un gusto, como siempre, ya muchos años trabajando contigo y serán muchos más. Y gracias a toda la gente que ha sido parte de este proyecto y que seguirá siendo parte en el 2026. Así que feliz año, que venga lo mejor para todos en todos los aspectos, sobre todo en salud, y a disfrutar. Así sea, gracias a Banorte, a Nacho Reglero, a Nacho Becerro, nuestro productor, a Alexis, a todo el equipo de trabajo. Gracias, feliz año y hasta la próxima. El deporte se vive, se siente y se escucha en Deporte Fuerte Banorte.